Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir en este caluroso, nuevamente mes de septiembre, a la presentación de este libro, el libro de Esteban Hernández, El nuevo espíritu del mundo. Ahora pasaremos a decir cosas, bueno, puede ser de otra forma del libro, pero antes ya sabéis que es tradición de la casa un minuto de publicidad, entonces hay que darle un poco de explicación al asunto. Sabéis que es la Asociación Isegoría, la conocéis mayoritariamente, todas las personas que estáis aquí lo conocéis, pero bueno, es una asociación que tiene la vocación de tener debates pues de temas que son de actualidad, políticas públicas, modelos productivos, democracia, en fin, todos los elementos que configuran y que componen nuestra sociedad. Sobrevivimos de recursos propios y por tanto animamos a toda la gente que paséis a formar parte de la asociación y que lógicamente entréis a colaborar pues, con esta asociación que, como digo, tiene esta vocación de reflexionar de forma serena desde diferentes puntos de vista de espacios y de temas que no es frecuente escucharlos en otros sitios. Y por tanto, lo que decía, que os animo a que os metáis en la página web de Isegoría, que veáis los debates, pues un poco toda la actividad que se realiza, que no son solamente debates, pero que veáis un poco los talleres, etcétera, y toda la actividad que se realiza, y que lógicamente pues después de eso tenéis una valoración positiva y queráis formar también parte de esta asociación, de la cual estaremos encantados y encantadas de recibiros. Dicho esto, os cuento un poco cómo va a ser la mayoría de la gente que ya habéis venido y que conocéis, sabéis cuál es la dinámica. Vamos a hacer pequeñas intervenciones iniciales, empezaré yo, esto queda feo, pero empezaré yo, luego irá Unai y por último le dejaremos lógicamente a Esteban que nos comente lo que considere oportuno del libro o de lo que quiera. Pero bueno, básicamente entendemos que del libro. Y luego pasaremos a hacer preguntas. La dinámica de las preguntas son rondas de 3 preguntas y quiero insistir mucho en esto, preguntas, ni ponencias alternativas, ni libros alternativos, en fin, para que podamos ser ágiles en el uso de la palabra, en el debate, en la discusión y que por tanto además pueda participar el máximo de personas posibles en el debate. Ello pues se está cambiando, ¿no? Creo que hay elementos, apunta a diferentes elementos, pues por ejemplo el uso de los cambios de los medios de comunicación, que bueno, ya sabéis que últimamente a nosotros ese debate también nos tiene muy inmersos, con un mundo, he puesto yo disruptivo, no utilizo el término disruptivo, pero bueno, lo utilizo yo, ¿no? Que es la entrada de las redes sociales y cómo eso está contribuyendo, influyendo también dentro de todos los cambios. La tecnología frente a la tecnocracia, las élites, la lucha entre las diferentes élites, cómo hay una configuración social diferente. Y luego a mí hay un tema que me parece que es muy importante y muy interesante, que lo trabaja en el libro, que es todo el tema del uso de la inmigración. Y quiero poner el foco 2 cosas, que son las únicas 2 cosas en las que quiero añadir, y luego ya le dejo a Unai y a él, que por supuesto será más interesante. 2 cosas en materia de inmigración, ¿no? El uso del elemento migratorio, otros usos también, el feminismo, la diversidad, el cambio climático, muchos elementos. Pero yo quiero poner el foco en el elemento de la inmigración en este momento. Luego en el debate pueden salir más cosas. Pero en el elemento de la inmigración, porque para mí, desde mi punto de vista, más allá de lo que expone Esteban en el libro, hay un elemento con la materia de migración, la derecha está utilizando las migraciones para generar miedo, la vinculación con la inseguridad, el tema de las migraciones, bueno, todo esto que ya estamos sabiendo y que vemos todos los días y que se está fomentando. Pero es que yo creo que además la inmigración se está utilizando como un método de disciplinamiento para el conjunto de la clase trabajadora. Y por tanto, para precarizar, para empeorar condiciones, no quiero decir que
que la presencia de los inmigrantes, y entiéndaseme bien, no quiero decir que la presencia de población inmigrante rebaje las condiciones laborales, rebaje en absoluto, y eso está más que trabajado, está más que visto. Pero sí creo que esos elementos de miedo, esos elementos de generar las inseguridades, esos elementos de tratar de atomizar todo un espacio todavía más disgregado, de atomizar los espacios, creo que precisamente la inmigración es un elemento de disciplinamiento, de uso, de disciplinamiento para la clase trabajadora. Y luego hay un componente de clase muy claro en este asunto, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, no sé si lo habéis visto ayer o antes de ayer, no sé exactamente cuándo, los pisos de alquiler en la Comunidad de Madrid, de alquiler caro, de alquiler de lujo, han crecido en un 80 y tantos %. Y curiosamente, el crecimiento de la totalidad del alquiler de esos pisos de lujo es de población de origen extranjero en la Comunidad de Madrid. Por tanto, hay un elemento clarísimo de clase, clarísimo de ese componente de clase en materia de migraciones que está afectando y que está actuando. Y finalizo, como no podría ser de otra manera, ya sabéis que le tengo un cariño especial a la Comunidad de Madrid y su gobierno. Y entonces, bueno, pues, Esteban hace un desarrollo en la explicación de cómo se están construyendo pues, estos nuevos ejes, esta distribución territorial, etcétera, que es altamente interesante, como os digo, y hay un capítulo, bueno, hay una parte especial muy centrada en el tema de que Madrid es el contrapunto o así lo menos entiendo yo, que lo que está sucediendo en España tiene una dimensión diferente de lo que ha podido pasar o de lo que está pasando en Estados Unidos, etcétera. Bueno, pues en esa configuración, ¿no? Y yo aquí casi se lo lanzo así a Esteban para que luego él lo recoja o no, y si no ya lo debatiremos, y es porque yo creo que lo que él plantea de que hay una lucha territorial desde las ciudades medianas, etcétera, con las ciudades grandes, con las urbes y su configuración. En el caso de Madrid no pasa por otra configuración, que yo creo que le explicará, que es Madrid-Barcelona, que yo ahí lo dejo, pero yo creo que además hay otro elemento, que lo dejo ahí para juicio pues, cuando Esteban considere oportuno hablarlo, y es que hay un eje que se produce muy específicamente en el tema de Madrid, que no se produce en muchos otros sitios, ni de Estados Unidos, ni posiblemente en muchos sitios, no en todos, pero en muchos sitios también de Europa. Y es que Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, está siendo de derechas y ahora de extrema derecha desde hace 30 años. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos no sucede salvo Miami, a lo que tanto cariño tiene nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ni siquiera en grandes capitales del marco europeo, no pasa en Roma, no pasa en París, etc. Entonces, bueno, yo lo apunto solamente y lo que le dejo es que luego Esteban pues haga ya una lectura. Conclusión mía, compraros el libro, es súper interesante, centra los temas, es un libro necesario para entender con el diagnóstico, con las posibilidades de lo que es el trabajo y sobre todo de cómo tenemos que abordar las nuevas realidades, ¿no? Porque lo que da es muchas claves para abordar esas nuevas realidades. Y finalizo porque él cita la primera escena de Coriolano, de la obra tardía de Shakespeare, ¿no? Hablando de la importancia de la cohesión social. Y aquí es donde yo pienso que el libro es optimista y esperanzador, porque él piensa que hay elementos, y luego lo comentará él, solamente lo apunto, para que efectivamente podamos salir de esta dinámica en la que nos encontramos de ruptura, del cambio, hacia reconstruir algo que sea verdaderamente positivo para el conjunto de la ciudadanía, para el conjunto de la sociedad y para el conjunto de la gente en su globalidad. Y luego yo diré que yo no sé si soy tan optimista, pero esto lo dejo por el final. Esteban, muchas gracias por este libro y os dejo a Unai. Unai, no hace falta que los presente, ¿verdad? O sea, que lo tenemos claro. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, por la posibilidad de acudir hoy a la presentación de este libro, que a mí me parece que es un libro interesante, es un libro en la línea analítica que Esteban suele llevar en las reflexiones, en las columnas, en los artículos que suele meter en el Confidencial,
y que yo me atrevería a decir que es un libro que hay que celebrar en la medida en que vivimos tiempos que, si por algo se caracterizan, aparte de esto tan manido, ¿no?, de la incertidumbre, de la pérdida de certezas, de la pérdida de seguridades, es por la terrible complejidad que yo creo que hay, siquiera para entender medianamente la complejidad de lo que está ocurriendo y lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Y creo que cualquier aproximación a la realidad y al cambio, a la mutación geopolítica, geoestratégica, yo me atrevería a decir que incluso de valores, en alguna medida antropológica, que se viene produciendo en el mundo en los últimos años, con alguna paradoja que a mí, si me da tiempo, también querría situar al final de lo que quería decir, pues digo que cualquier reflexión lúcida en ese sentido, pues yo creo que tiene que ser más que bienvenida, porque no estamos, creo yo, que muy sobrados de faros de luz que traten de disipar un poquito la niebla, ¿no? Y en mi opinión Esteban Hernández lo consigue en general, lo consigue además con un estilo, se lo dije también en la anterior presentación de un libro, con un estilo denso, en el mejor de los sentidos, que yo creo que hay cosas que no se pueden explicar sin una cierta densidad, y con dos características que yo creo que tiene cuando reflexiona y cuando escribe, que a mí me parecen valiosas, ¿no? La primera, que yo creo que es un materialista. Él hace siempre un análisis con una profunda base material para luego explicar fenómenos sociales, sociológicos y políticos de cierta complejidad, pero nunca pierde esa ligación, ¿no? Y en este libro es un ejemplo evidente con que las transformaciones, los miedos, las reacciones tienen muchas explicaciones, muchas formas de aproximarse, muchos elementos de disputa cultural, todo esto de lo que muchas veces estamos saturados, pero que todo eso no se explica correctamente sin entender las transformaciones materiales que se dan en la vida de las personas, en la marcha de la economía, en la evolución de las clases, incluso en esa percepción de que hoy en día la gente se siente más vinculada a su condición de estatus, al estatus que adquiere normalmente a través de un determinado nivel de compra, que a la posición objetiva que tiene en una correlación de clases al uso, ¿no? Su posición de clase devaluada, clase trabajadora en general, por un vínculo, me siento qué papel ocupo en la sociedad en relación al estatus que ocupo normalmente en función de la relación con el consumo que tengo, ¿no? Muchas gracias a Segoría, a Julián por la invitación, a Paloma por unos apuntes tan interesantes y a Unai por haber leído el libro, por las reflexiones, por las preguntas y porque efectivamente, como bien sabes, pues hay un componente materialista en el texto, ¿no? Que creo que es muy importante recuperar, precisamente para poder analizar este momento de la historia, es un momento especial, desde una perspectiva que nos deje entender lo que pasa. Yo no creo que las cosas sean complejas, son amplias, hay muchos fenómenos, pero lo que está ocurriendo es bastante sencillo como movimiento tectónico. Y otra cosa es cómo se sale de ello, qué relación de fuerzas hay, qué opciones hay, ¿no? Pero el punto de partida es un punto de partida evidente. Y empiezo, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué en 2016 no surge toda esa... porque Trump no había llegado. Y Trump no había llegado porque ese es justo el instante en el que el mundo comienza a cambiar y la llegada de Trump es una consecuencia de ese cambio. Es decir, Estados Unidos ve peligrar la hegemonía en el entorno internacional y eso exige una respuesta. La extrema derecha había llegado ya, es decir, en el 2010 estaba en Europa, estaba operativa, donde no había llegado era Europa Occidental, por así decirlo. Para entender el giro que ha dado la derecha, creo que el mejor ejemplo, y lo comento en el libro, es Israel. Israel eran dos países, Tel Aviv y Jerusalén. Un centro, una ciudad tecnológica, abierta, liberal, y Jerusalén, que era el espacio de las raíces, de la tradición, de la religión. Lo que hemos visto en la evolución de Israel en estos años ha sido
cómo Jerusalén cada vez ha ganado más espacio a Tel Aviv, hasta el punto de que Tel Aviv ahora es un pequeño apéndice, ¿no?, del Estado israelí, donde prima la visión de Jerusalén, la visión de la raíz, de la historia, de la religión, de la afirmación identitaria. Pero es que esa visión estaba ya en Rusia, por motivos distintos. Es decir, Rusia vive un mal momento en el que la descomposición social, económica del Estado soviético, ¿no?, causa muchísima inestabilidad y solo es recompuesta por la llegada de una figura autoritaria que necesita raíz, religión, pasado, vínculos para poder precisamente imponerse a las oligarquías rusas y poder tener una visión de futuro para su país. Todos sabemos el tipo de visión política que Putin tiene, pero es una solución específica a un problema ruso desistante, ¿no?, como lo da Orbán en su momento en Hungría. Entonces, ¿qué pasó en Polonia? Pasó en Chequia, pasó en Eslovaquia, es decir, todo el este europeo estaba ya con esa semilla. ¿Por qué, no?, pasa aquí? Porque en 2016 llega Trump al poder, y llega Trump al poder porque Estados Unidos ha perdido la hegemonía y necesita recuperarla. En esa transición, como en todo momento reaccionario, digamos que hay 4 fases. Una primera de constatación del hecho, estamos perdiendo poder. Una segunda en la que la pérdida de poder se trata de conservar el poder, se trata de aumentar el poder, no mediante la cesión del mismo, no mediante el pacto, ¿no?, sino mediante el uso de nuevas armas que permitan recuperar y ganar poder. Para eso, en tercera fase, hay que cambiar las reglas del juego. Y la última etapa es el deshacerse de las élites antiguas que no han comprendido el nuevo momento y no quieren seguir por el camino de la transformación. Si uno analiza a partir de Israel lo que ha pasado en Estados Unidos, se encuentra exactamente con esto. Es decir, hay un momento de pérdida de hegemonía, un momento de transformación en el que dicen la globalización ya no nos es útil, es un problema porque las reglas que habíamos creado nos constriñen. Tenemos que cambiar, tenemos que modificar esas reglas de juego, y en esa modificación, por supuesto, la relación con los aliados es parte importante, es el caso europeo. Y básicamente lo que ha hecho Trump, lo que han hecho las derechas estadounidenses, es exigir a Europa una cuota mucho mayor, digamos, de impuesto, ¿no?, por la protección, por el vínculo, por la pertenencia a esa área de influencia. Digamos que el reparto entre las élites estadounidenses y las europeas funciona a un nivel determinado, y ahora el nivel que se deja a los europeos es menor. Entonces exige mayor gasto en armas,